Anteriormente, Ronan y Slifen se encargaron de Dolan. Con este logro, la creación de un club de aventuras fue posible. Ronan reclutó a compañeros de la academia, y junto a ellos fueron a una expedición al bosque. Una vez ahí, se encontraron con un elfo llamado Sarante. Él los trató amablemente mientras llevaban a cabo su misión en el bosque, aunque pronto debían regresar a la academia, pues su tiempo fuera se había agotado. En el camino de regreso, se encontraron con orcos que habían secuestrado a una elfa. Ronan la llevó al santuario donde estaba Sarante para que la ayudara. El elfo la reconoció como una vieja compañera y le agradeció por traerla. Sin embargo, todo era una trampa. Brilla fingió estar herida para acercarse a Sarante. Este se negó a unirse a su orden, entonces ella decidió acabar con él. Ronan vuelve para cubrir a Sarante y se enfrenta a Brilla. Ella confió en el poder que le fue conferido, por lo que no se protegió del ataque de Ronan, lo que la llevó a su muerte. Un moribundo Sarante le agradeció a Ronan por ser la persona por quien tanto esperó, y finalmente se despidió volviéndose uno con la roca de su dios. Una vez todo acabó, Ronan volvió a la academia con el informe. Luego se dirigió a la residencia donde se encontró con Slifen. Hay algo urgente que necesitan discutir sobre Nebula Glacier. Maestro de la espada, genio de la academia, parte 5. Ronan pregunta qué es lo que Slifen quiere hablar con él sobre Nebula Glacier. Asume que él ya habrá terminado de oler a todas las ratas en su familia. Slifen dice que sí, le informa que pasó las 2 últimas semanas dando caza a cada traidor. Hasta ahora identificaron a 19, y el mismo Slifen ejecutó a 5 de ellos, mientras que el resto pronto será trasladado a Rodolan para un interrogatorio más intensivo. Slifen dice que solo hay un problema, el hechizo vinculante parece que ya no tiene efecto en ellos. Ronan quiere saber a qué se refiere, le sorprende que el hechizo no funcione. Slifen explica que al poco tiempo de comenzar sus investigaciones y desenmascarar a los 19 traidores, el hechizo vinculante dejó de funcionar en cada uno de ellos. Considerando lo cautelosa que es esa gente, Ronan entiende que Nebula Glacier desactivó el hechizo vinculante a propósito. Es la explicación más probable. Ronan se queja del dolor de cuello que le causa a esta gente. Si así son las cosas, la única forma de identificar a los miembros de la orden de ahora en adelante es mirar directamente a su maná. Slifen comenta que eso es todo lo que fue a decirle. Le hará saber cuando descubran algo más. Antes de marcharse, le dice a Ronan que espera con ansias lo que se aproxima, pero este no entiende su comentario. Slifen asume que el espadachín ya debe saber. El momento de enfrentarse en una batalla otra vez se avecina, en las evaluaciones de mitad de semestre. 2 días después, día de la evaluación de mitad de semestre para la clase práctica de esgrima avanzada de la señorita Naviros, una isla inhabitada propiedad de Filion, Fyland. Naviros observa que al parecer todos están presentes. Ahora explicará cómo funciona la evaluación. Como ya todos saben, sus clases se enfocan en las habilidades prácticas. Personalmente, ella hubiera preferido llevar a cabo la evaluación en alguna parte que ofreciera batallas reales, pero desafortunadamente, las reglas de la academia lo prohíben. Ronan lamenta que así sea, pues habría sido divertido, a diferencia del resto de estudiantes, quienes agradecen que no sea así. Naviros continúa. Dice que en lugar de una batalla real, se enfrentarán en combate en esa isla. Será una pelea sin restricciones. Nadie tiene que preocuparse por morir, por supuesto. Naviros enseñó unos objetos que preparó para garantizar la seguridad de sus estudiantes. Los brazaletes están equipados con un hechizo, el cual teletransporta instantáneamente al usuario a la plaza de Filion, en caso de que reciba heridas críticas. En esa misma plaza, aguarda un grupo con los mejores sanadores, capaces de tratar la mayoría de heridas con un movimiento de su mano. Con esto quiere decir que nadie tiene que contenerse. Tienen pase libre para pelear con lo mejor que tengan. Es una oportunidad de ser tan violentos como gusten. Ronan contempla la emoción evidente de la profesora. Naviros indica a los estudiantes que den un paso adelante cuando los llame. Avisa que serán teletransportados a sus coordenadas asignadas una vez se coloquen el brazalete. La primera es Adeshan. Ella responde al llamado de la profesora. Ronan observa con cierta extrañeza que la gran comandante también forme parte. Algunos estudiantes comentan sobre el tema. Pensaban que Adeshan era el asistente de la profesora. Otras chicas cuestionan el lugar que la fracasada escolar ocupa en la clase, no convencidas de que Adeshan deba estar ahí, aunque agradecen que esté en la clase para que el resto no ocupe el último lugar. Ronan no soporta oír que se refieren a Adeshan como un fracaso, pero por mucho que odie admitirlo, esas son las descripciones más objetivas para definir el estado actual de sus habilidades. Solo hay un resultado posible esperándola, si se lanza a la batalla con habilidades de combate como esas: la muerte. Una vez más, Ronan se cuestiona si debería reconsiderar qué es lo mejor para ella. El espadachín pregunta si es la única persona ahí.
Y aunque Ronan dice que le gustaría creer que por fin tuvo suerte, sabe que no es posible. Así que le pide a su compañero que salga de detrás del árbol. Puede ver que su oponente no luce muy cómodo. Por su parte, su compañero se pregunta por qué tuvo que ser él quien acabara en el mismo sitio que esa bestia. Ronan dice que eso no fue muy amable de su parte. ¿Acaso su rival no tiene piedad? ¿Cómo pudo emboscarlo a él de esa forma, siendo tan indefenso? Debe de admitir que se siente un poco decepcionado. Ronan intuye que todos formaron una alianza en su contra cuando vieron que fueron teletransportados con él. No esperaría menos de estudiantes de Philion. Realmente piensan rápido. Esa no fue la mejor idea. Uno de los estudiantes anuncia que la emboscada fracasó y que todos se preparen para pelear. Puede ser o no una bestia, pero el caso es que está solo, y ellos son muchísimos más. El líder de la alianza ordena el ataque. No les fue tan mal para tratarse de segundo año. La pelea tomó más tiempo del que pensó. Se pregunta si ella estará bien. Los estudiantes deben reconocer que lo sorprendió. No esperaban que duraría todo ese tiempo. Sin embargo, este es el final de la línea para ella. Aunque le preguntan, ¿por qué simplemente no se rinde? Aunque no le fue fácil conseguirlo, Adeshan se las arregló para que dos bajen la guardia. Dos de ellos deben pensar que están a salvo por completo, en vista de que están en el equipo de Eijun, el estudiante honorífico de tercer año. Es ahora que ellos están distraídos. Se dejaron expuestos. Adeshan solo tiene una oportunidad. Necesita terminar con ellos de un ataque. El ataque de Adeshan los toma por sorpresa. Ambos están desconcertados. Ella sabe que aún no debe detenerse. Está decidida a derribar a Eijun también. Eijun dice que llevaba preguntándose qué tramaba. Si ese truco penoso es lo mejor que puede dar, entonces Adeshan es absolutamente patética. El estudiante sabe que ella es lo suficientemente brillante como para ya haberse dado cuenta. No importa cuánto lo intente, no puede vencerlo. Aún así, le pareció bastante divertido verla batallar, pero este es su fin. Ronan ve que al final las cosas terminaron así. El ataque sorpresa de Adeshan es lo mejor que puede hacer con su capacidad ahora mismo. Tras utilizar el conocimiento del terreno y las circunstancias para distraer a sus oponentes, la gran comandante no dudó un segundo, e incluso su técnica básica fue excelente. El asunto es que no tiene la fuerza suficiente como para derrotarlos ahora, y frente a eso no hay nada que ella pueda hacer. Ronan ya tomó su decisión. Tan pronto como finalice esta evaluación, Eijun le exige a Adeshan que le diga qué cree que está haciendo. ¿Acaso ella quiere que él vaya en serio en la pelea? Ella dice que por supuesto, la evaluación no terminó. Y sobre todo, ella no se dio por vencida. El corte que hizo fue muy superficial. Eijun asegura que si ella es buena en algo, es en fastidiar a la gente. No puede creer que una perdedora así se las arreglará para cortar su mejilla. Eijun quiere que Adeshan le conteste una cosa. ¿De dónde viene toda esa confianza? Eijun reconoce que siempre se preguntó por esto. Ella no tiene conexiones, no es buena peleando, y tampoco es como si tuviera un talento excepcional como el chico nuevo. Entonces, ¿por qué sigue luchando? ¿Por qué no se da por vencida? Él no ve que haya esperanza en ella. La anima a reconocer que ella no la ve tampoco. Le pregunta de nuevo por qué está tan determinada a seguir intentando. Ella responde que es porque tiene una misión. Ella tiene que convertirse en gran comandante. Eijun queda pasmado, grita que debe estar bromeando, pero Adeshan no le permite continuar hablando. Rendirse no es una opción. Ella asegura que esto no es tan solo un sueño ordinario. Ella cree que este es su destino, y solo ella puede hacer que suceda. Eijun responde que sabía que algo estaba mal con ella. Le dice que se pudra, ya tuvo suficiente de tonterías de soñadores. Es mejor que guarde sus delirios para alguien que sí le importe. Una voz marca que ya fue suficiente. Ronan dice que lamenta interrumpir. Le dice a Eijun que lo hizo bien. Adeshan también está sorprendida. Ronan llegó de pronto. Ronan le pregunta a Adeshan si se encuentra bien, a lo que ella responde que sí y que le agradece que la salvara. Siente curiosidad por saber cómo Ronan se las arregló para aparecer en el momento indicado. Él le pide que no entren en detalles. Le dice que necesita hablar con ella un minuto. Hay algo que desea escuchar directamente de ella. Ronan quiere que Adeshan le diga por qué quiere convertirse en gran comandante. Adeshan quiere saber por qué siente curiosidad de repente por esto, y él responde que su respuesta es de extrema importancia para él, y que por favor se lo diga.
La joven le pregunta si de casualidad alguna vez escuchó sobre la Noche de los Colmillos. Ronan pregunta si se refiere al incidente de hace 10 años donde unas bestias salvajes atacaron súbitamente. Adeshan confirma que está en lo cierto y relata que el imperio quería expandir su territorio al norte y por eso las bestias salvajes se unieron para detenerlos. Ese ataque fue el primer enfrentamiento entre ambas partes y esa noche ella perdió a su familia. Adeshan avisa a su madre que es la hora de comer. La pequeña pregunta dónde van todos. Su madre teme decirle que ella y sus hermanos tienen que atender asuntos urgentes. Adeshan quiere ir con todos, intrigada por saber de qué se trata, pero su madre solo se disculpa con ella y le encarga a su esposo que la cuide en su lugar. Adeshan no se percató en ese entonces, pero esa fue la última conversación en familia. Todo lo que supo sobre eso después fueron los relatos que escuchó. Aparentemente, los caballeros de su ciudad fueron enviados en una misión para detener el avance de las bestias salvajes por las murallas. Pero a decir verdad, no fue una misión. Básicamente fueron enviados a su muerte, como cuando envías a una oveja al matadero. Los comandantes ni siquiera estaban al tanto de la extensión que abarcaba la unión de fuerzas entre las bestias salvajes. El resultado de todo esto fue una tragedia. Adeshan dice que Ronan conoce el resto de la historia. Al poco tiempo después, el imperio y la unión de bestias salvajes negociaron para terminar la guerra. A cambio de que las bestias salvajes garantizaran sus derechos territoriales, el imperio las incorporaría a su ejército imperial. Pero lo que recibieron a cambio las personas de la ciudad que perdieron sus vidas en el proceso de la guerra fue un miserable monumento conmemorativo en el cementerio. El soldado lamenta el destino que le esperó a sus compañeros, habiendo preferido que no murieran así, si esto era todo lo que iban a recibir. Algunas personas se refieren a lo que ocurrió ese día como un noble sacrificio. Adeshan no está de acuerdo. Ella dice que sus muertes fueron completamente innecesarias, cuestionando que las negociaciones de paz no se celebraran desde el principio, y si pelear era realmente la única opción, entonces había un amplio abanico de posibilidades para usar el terreno a su favor. Adeshan asegura que no hubo nobleza en esas muertes. Todo ese asunto fue un sacrificio sin sentido, resultante de la incompetencia de los líderes involucrados, y eso es algo que ella no soporta. Adeshan asegura firme que se convertirá en gran comandante, y será una perfecta que jamás dará lugar ni siquiera a un solo sacrificio insignificante. Nadie necesita un monumento tonto para personas que debieron vivir. Adeshan se disculpa por ponerse seria, pero Ronan le dice que no es precisamente una historia placentera de revivir. Al menos ahora sabe algo con seguridad. Adeshan le pregunta qué es. Ronan no se lo dice, pero sabe que no hay forma de que se dé por vencido con ella, y al mismo tiempo no puede permitir que la maten. Ronan sabe cómo se siente perder a alguien preciado, y no quiere experimentarlo de nuevo. Adeshan reconoce el flujo de maná que apareció. Ronan menciona que él ya está aquí, reconociendo que ese tipo no pierde el tiempo cuando quiere algo. Le dice a Adeshan que no tienen mucho tiempo, así que será breve. Le pregunta si ella alguna vez escuchó sobre el maná sombra. Adeshan dice no saber sobre eso. Entonces Ronan explica que los requerimientos para activarlo son bastante vertiginosos, pero en resumen, es un tipo de maná que convierte a su usuario en alguien ridículamente poderoso si aprende cómo usarlo. Menciona que conoce a alguien que se forjó una reputación por sí misma usando este maná, y Adeshan tiene que saber que esa mujer era justo como ella. Por esa razón, él confía en que le servirá. Propone que comiencen por investigar sobre eso. La joven tartamudea todavía sin estar segura de qué quiere decir. Ronan la anima que no se preocupe. Decidió ayudarla desde ahora, y eso es todo lo que ella necesita saber. Ronan hará todo lo que esté a su alcance para ayudar, y por eso la anima a dar lo mejor a la gran comandante. Adeshan le pregunta si lo dice en serio. Eso es todo por hoy. El tercer lugar no está nada mal para ella. Se despide hasta su próximo encuentro, cuando él regrese. Ronan piensa que con eso las cosas están más o menos preparadas. Eso significa que ahora solo quedan ellos dos. Schlieffen. El espadachín asume que él ya derrotó a todos los demás. Solo son ellos dos los únicos que quedan en la isla. Ambos están de acuerdo y entienden la situación muy bien. Es hora de que resuelvan esto de una vez, y de que comprueben quién es el espadachín más fuerte de toda la academia. Adeshan regresa desorientada. Reparen que está en la academia. Su cuerpo sanó por completo. Supone que fue eliminada y enviada de regreso. Adeshan hace memoria. Lo último que recuerda es a Ronan diciéndole que quedó en tercer lugar. Eso significa que solo son esos dos los que consiguieron llegar al final del examen.
Ronan está impresionado. El ataque de Schlieffen es una ráfaga de disparos expedidos de su espada Maelstrom. Tiene que admitir que el chico lo está poniendo ansioso. Sin embargo, Schlieffen está excediéndose, y eso le ofrece la oportunidad perfecta para atacar. Técnica de estilo Naviros, corte vertical. Eso estuvo cerca. Si Schlieffen infundía esa aura con todo su poder, lo habría noqueado de inmediato. Confundido, Ronan analiza la situación. Schlieffen lo tomó totalmente con la guardia baja. Él es mucho mejor en el manejo de la espada Maelstrom ahora, comparado a su desempeño en la pelea contra Dolan. Schlieffen además solía ser más lento que él, y sin embargo ahora no tiene dificultades en mantener el ritmo. Ronan quiere saber cómo es eso posible. De alguna manera, Schlieffen es mucho más fuerte ahora que en aquel entonces en su vida pasada. Schlieffen piensa que Ronan fue impresionante. El joven no desplegó todo el potencial de la espada Maelstrom, y aún así Ronan neutralizó su ataque con una buena técnica. Debe suponer que es cierto que Ronan puede cortar el maná. Y además, Schlieffen reconoce que Ronan dominó la técnica de espada de Naviros. Puede que su técnica sea superior en general, pero no pasará mucho hasta que Ronan lo sobrepase. Schlieffen ya no puede potenciar su velocidad con maná. Es tiempo de poner fin al encuentro. Ronan piensa que si Schlieffen se vuelve mejor en anticipar sus movimientos, no tendrá ninguna oportunidad contra él. Viendo que no puede competir contra su técnica, también cree que este encuentro se alargó demasiado. Ya es tiempo de ponerle fin. Schlieffen medita lo que acaba de pasar. Asume que Ronan esquivó la espada Maelstrom justo ahora. Sin embargo, lo que no entiende es cómo rayos se las arregló para provocar un daño tan grande en ese breve lapso. Ronan sigue sorprendiéndolo, y este dice que solo Schlieffen sonreiría después de recibir esos cortes. Algunos estudiantes no pueden creer que los dos contrincantes sean de primer año. Protestan porque ellos deberían tener su propio examen y no ser evaluados junto al resto que no está a su nivel. Un alumno se fija en las marcas que dejan en el suelo, convencido de que ni siquiera una guerra lo dejaría así. Adeshan piensa en Ronan. Naviros da mérito a los jóvenes, son impresionantes, crecieron mucho desde su primer encuentro en la academia. Sin embargo, es evidente que ambos están exhaustos, y les guste o no, el siguiente ataque será el último. Schlieffen dice que no puede creer haber dado por fin con un compañero digno de duelo. Cree que valió la pena ir a Philion solo para conocerlo. Entiende que Ronan ya se percató de que llegó la hora de terminar el duelo. Ronan responde que él quiere lo mismo, porque si siguen así, quizás Schlieffen en serio comience a caerle bien. Él dice que no quiere tener arrepentimientos. Alienta a Ronan a mostrar todo lo que tiene. Ronan dice que si hay algo que sabe sobre él, es que siempre está listo para una pelea. Ronan está convencido de que eventualmente Schlieffen estará de su lado. Primero, necesitan establecer quién es el mejor espadachín. Schlieffen no pensó que Ronan albergara más fuerza teniendo todas esas heridas. Tampoco entiende cómo es incluso más rápido que antes. En su estado actual, Schlieffen sabe que no hay forma de mantener el ritmo, pero eso tampoco significa que no haya esperanza. Si alguien se presiona y sobrepasa sus límites así, lo más probable es que el cuerpo sufra un impacto severo. Schlieffen ha aprendido una valiosa lección de su compañero. Le dice que venga y lo atrape. Ronan no sabe en qué piensa Schlieffen. Intuye que ya debió percatarse de la velocidad. No puede equipararlo. Así que como no puede hacerlo, decidió lanzar un montón de cuchillas de maná. Los cortes y heridas de su cuerpo seguramente afectaron su control. Debería notar que se lastimará a sí mismo si sigue con esos ataques. Es como si estuviera desesperado por ganar. Pero desafortunadamente para él, Ronan no pretende retroceder tampoco. Los dos alcanzaron su límite. Ronan no quiere extender la pelea hasta que ninguno le quede energía para moverse. Así que tiene que ser ahora o nunca. Esto es todo. Con esto todo termina. Schlieffen dice que sabía que Ronan sería lo suficientemente valiente como para ir a por él. Y por eso con gusto responderá a su ataque, con el mayor poder que pueda invocar en estos momentos. Aura, Maelstrom Blade. Ronan se queja de la actitud suicida de Schlieffen. Si el noble quiere morir puede aceptarlo, pero tendría que dejarlo fuera de esto. Por otra parte, Schlieffen usó la técnica de Maelstrom Blade justo ahora, pudiendo destruirse a sí mismo en el proceso. Una vez más, Ronan se da cuenta de que nadie es tan salvaje como Schlieffen cuando se trata de pelear.
y es que simplemente esa siempre fue su forma de ser. Ronan también se siente agradecido por haber asistido a Philion. En verdad cree que hoy, solo uno de ellos saldrá de allí con vida. Navirus aclama que casi es hora. Por fin tendrán un ganador. Schlieffen dice que ese fue el mejor duelo que alguna vez tuvo. Ronan dice que lo tiene merecido por desafiarlo, y que al parecer él es el ganador. Los estudiantes estallan en gritos, y la evaluación de mitad de semestre para la clase práctica de esgrima avanzada oficialmente terminó. Ronan pregunta dónde está. Creería que es la enfermería de la escuela. Adeshan corrobora que el joven esté despierto, y él se sorprende de verla a ella y a la profesora Navirus ahí. Que estén con él solo puede significar... Navirus completa la frase, y confirma que la evaluación terminó. Agrega que los dos hicieron un buen desastre, así que lleva un tiempo limpiar el campo. Pero también reconoce que valió la pena el trabajo extra, porque ambos pelearon espectacularmente. Aunque viendo que Ronan despertó antes, Navirus supone que su resistencia es ligeramente mejor que la de Schlieffen. Ronan la detiene un segundo. Eso significa que finalmente lo aplastó. La profesora advierte que eso no tiene nada que ver con los resultados del duelo. Ambos regresaron a Philion exactamente al mismo tiempo, y por eso se declaró un empate. Ronan y Schlieffen comparten el primer lugar. Ronan dice que debió haber sabido, y la profesora observa que está tomando lo mejor de lo que esperaba. En realidad, ella esperaba una reacción terca y escandalosa, y Adeshan confiesa que también está sorprendida. Ronan les pregunta a las dos si en verdad piensan que es tan infantil, y expresa que simplemente le pareció que fue un encuentro bastante parejo. Además, reconoce que Schlieffen fue un rival duro. El espadachín confía en que Navirus entiende qué significa. Ronan está determinado a entrenar más duro de ahora en adelante para poder ganar la próxima vez. Las declaraciones ciertamente impresionan a Navirus, quien asegura que no son solo sus habilidades de combate las que mejoraron, sino que su mentalidad también maduró. La profesora alienta que ese es el espíritu. No necesita disgustarse por el resultado, pues fue una experiencia enriquecedora para los dos, y especialmente para Ronan, quien ya aprendió a usar maná como tanto anhelaba. Este último comentario lo confunde. Ronan pregunta a qué se refiere. Navirus asegura que lo hizo durante el último impacto. En ese ataque, Ronan invocó una verdadera espada de aura con maná. Ronan lo piensa mejor. Recuerda que sí sintió algo diferente de lo usual en ese momento, aunque no pensó que se tratara de una espada de aura. Navirus se lo asegura de nuevo. Menciona que esta técnica solo puede ejecutarse correctamente cuando sabes usar maná. Fue la primera espada de aura de Ronan. A diferencia de sus imitaciones superficiales e intentos anteriores, esta espada alcanzó un nuevo nivel de profundidad. Aunque juzgando por la reacción de Ronan, Navirus concluye que su control y noción del maná no deben ser totales aún, y por eso ella establece que esa será su prioridad. A diferencia del resto de estudiantes, no hay forma de prever cuándo su cuerpo decidirá actuar por su cuenta y jugarle una mala pasada de nuevo. Navirus ordena a Adeshan que mañana a primera hora conduzca a Ronan a ver al idiota insufrible. La ayudante no está segura de entender a quién se refiere, hasta que se le ocurre que Navirus podría estar hablando del profesor Yarodin Stoneson. Al día siguiente, Adeshan comenta que no ve al profesor Yarodin hace años. Ronan dice que considerando lo exigente y crítica que Navirus es normalmente, le sorprende que recomiende a otro profesor. Adeshan respalda que Yarodin es lo mejor de lo mejor cuando se trata de maestría de maná, y por eso otros profesores de vez en cuando lo consultan. Ella explica que hay veces en las que durante las clases prácticas de maná, algunos estudiantes pueden enredarse, y en los peores casos acaban con el núcleo paralizado. Es ahí donde una simple visita al profesor Yarodin basta para renovar y despejar los enredos fácilmente. Ronan coincide en que suena impresionante. Y siendo así, su pregunta a Adeshan es por qué el profesor le desagrada tanto a Navirus. La joven dice que no está segura de lo que ocurrió entre los dos. Quizás sus personalidades chocan entre sí. Ronan descubrirá pronto que el profesor Yarodin puede ser un poco excéntrico en algunos sentidos. El estudiante cree que las cosas irán bien. Lo importante es que ella puede usar maná. Si este profesor resulta tan brillante, quizás puedan indagar más sobre el maná de Adeshan. El maná sombra, incluso en su vida pasada, estaba velado por misterios y secretismos. Esta será su oportunidad para aprender más. Adeshan menciona que escuchó que Ronan y Schlieffen se cruzaron temprano. Pregunta cómo fue su conversación y si él aceptó su oferta de ayer. Ronan cuenta que por supuesto que la aceptó, y es que le hizo una oferta que no podía rechazar. Si Ronan necesitó reunirse con él tan pronto como fueron dados de alta, entonces los dos están pensando en lo mismo. Schlieffen se rehúsa a aceptar un empate. Es mejor que se dirijan a la arena de combate y comiencen.
Ronan le pide que se relaje. Él tampoco está conforme con el resultado del duelo, pero ese no es el motivo de su reunión. En ese caso, Schlieffen quiere saber para qué quería verlo. A una invitación a Schlieffen a su club. Pueden irse de aventuras y obtener experiencia del mundo real. Le promete que no se aburrirá. Schlieffen se preguntaba qué iba a decir. Su propuesta es fraternizar con el enemigo que piensa vencer algún día. No tiene tiempo para cosas absurdas. Si va a seguir diciendo cosas sin sentido, se marcha. Es una pena. Los miembros muy pronto comenzarán con los preparativos de una bienvenida muy especial. De hecho, lo están organizando justo a tiempo, para la llegada de su hermana Iril, quien se muda a la capital. Schlieffen le pide que repita eso. Quiere que Ronan entre en detalles. ¿A dónde irá? Si es un vecindario seguro. Si ha preparado guardias para el día que se mude. Ronan no tiene intención de decírselo. ¿Por qué se lo diría a alguien que ni siquiera es parte del club? Pero bueno, quién sabe. Si se une ahora. Espera que esto satisfaga sus requisitos. Ahora puede terminar lo que estaba diciendo. Y pensar que ese bastardo se convertirá algún día en el señor de Grancia. Ronan está muy preocupado. Adeshan señala que ya están aquí. Este es el lugar donde se queda el profesor Yarodin. La Torre 41. Ronan piensa que el aspecto es perturbador. Le recuerda al lugar en el que vive el profesor Sekrit. Es evidente que este tipo tampoco es un profesor ordinario. Una voz se pregunta qué hace ahí el asistente de la sinvergüenza de la espada larga. Al voltear, Adeshan ve que se trata del profesor Yarodin. Ella lo saluda. Le cuenta que Ronan ha pasado un mal rato al manifestar el maná. Entonces recibieron el consejo de la instructora para venir a buscarlo. Al profesor le sorprende un poco que tuviera la urgencia solo por una manifestación de maná. Supone que debe tratarse de un estudiante que promete. Confirma que su nombre es Ronan. Quiere saltarse las presentaciones. Quiere saber cuánto ha preparado. Ronan no parece entenderlo. El profesor señala que no hace trabajo voluntario. Debe aceptar una comisión por las horas extra. Seguro que vino preparado. Se refiere a si trajo dinero. Ronan se pregunta si en serio está pidiéndole dinero. Sarcásticamente, el profesor le dice que su entendimiento es digno de un estudiante estrella. Y que por cierto, serán al menos 10 monedas de oro por hora. Y por supuesto, ese es el precio por persona. Un momento Ronan pensó que estaba bromeando, pero es claro que va 100% en serio. De verdad piensa aprovecharse de sus estudiantes. Ronan dice que no tiene dinero ahora mismo. Le pregunta si hay otra forma. El profesor dice que la hay. Regresar por donde vino. Y en el camino, será mejor que cada uno obtenga 10 monedas de oro de Naviros. Tras percibir un maná, el profesor se detiene. Dice que al parecer un método ha aparecido. Quiere que lo sigan. Les ofrecerá un trato. Ronan estuvo respondiendo a preguntas sobre el anillo de Sarante, hasta que llegaron a este lugar de un momento a otro. Se pregunta dónde están. No solamente está limpio, es desolador. No es que se trate de una prisión. Y en el momento en que pusieron un pie aquí, ya no puedo escuchar nada de afuera. Ronan se pregunta si ha colocado magia de obstrucción por toda la torre. Todos esos mecanismos en la puerta están fortalecidos por magia. ¿Qué hace aquí que necesita tanta seguridad? Antes de empezar a hablar oficialmente, el profesor solicita ver el objeto. Ronan señala que es un ítem preciado, así que pide que lo maneje con cuidado. El profesor lo considera preciado también. Queda asombrado. Viéndolo en persona, definitivamente puede verlo. El hecho de que el maná es así de limpio y puro debe significar que un dragón ha dedicado al menos 2000 años a la magia elemental. Yarodin lo piensa mejor. Se trata de un elfo. A Ronan lo asombra que sepa eso solo con verlo. El profesor cuenta que para ser profesor en Filion, tiene que ser así de talentoso por lo menos. De cualquier manera, sus condiciones son simples. Quiere que le permita extraer un poco del poder mágico de este anillo. Hay un experimento que ha estado llevando a cabo por un tiempo. Necesita el maná de una especie que ha vivido y manejado magia por un largo tiempo. Por supuesto, hay muchos elfos magos de alto rango en Filion, pero no puede compararse con esto. Seguro que este chico que todavía está en la academia tiene conexiones impresionantes. Si le deja hacer esto, promete darle su mejor ayuda. Ronan dice que no es una mala oferta, pero aceptará mientras ayude con el problema de Adeshan también. Yarodin recuerda que el poder mágico que necesita es una pequeña cantidad, pero agrega una condición como esta. Ronan replica que si no quiere está bien, puede marcharse. Rápidamente el profesor retira sus palabras, ofrece un descuento del 50%. Entonces Ronan le dice a Adeshan que se vayan. Yarodin se resigna, dice que aceptará su petición. Tiene mucho talento incluso en habilidades de negociación. Ronan agradece por el cumplido. Primero verán el problema que tiene Ronan. Si esa sinvergüenza fue tan lejos para enviarlo a él, debe tratarse de algo muy urgente. Le pide a Ronan que por favor se ponga de pie sobre ese círculo mágico. Ronan lo hace, y el profesor analiza su condición.
Dice que no ha pasado mucho desde que sus sentidos fueron abiertos, y apenas hay rastros de que ha usado maná en su cuerpo, lo que quiere decir que nunca lo ha usado hasta ahora. Ronan cuenta que así es, solo podía verlo pero nunca lo usó. Hubo un bastardo que le puso una maldición. Yarodin señala que no es una ordinaria. El camino del maná, que se ha abierto ligeramente, está tratando de cerrarse poco a poco. El profesor señala que canalizará su propio maná y lo abrirá forzosamente. Le seguirá un dolor que es como si le cortara un cuchillo, pero seguro que puede aguantarlo. Ronan no entiende a qué se refiere. Sus gritos de dolor asustan a Deshan. El maná de Yarodin lo atravesó sin mucha resistencia. Hay menos resistencia de la que Yarodin esperaba, por lo que el canal se abre bien. Si las cosas continúan así, cree que terminarán fácilmente, pero entonces... Yarodin percibe que algo se acerca. El profesor se queda pasmado, preguntándose qué diablos es esa cosa. Algo así en el cuerpo de un niño. Yarodin maldice por esto, y Ronan se apresura y pregunta si está bien. Salió volando repentinamente. Yarodin recita un conjuro y ordena que se abra. Ronan recuerda este hechizo. Es el mismo que recitó Eri antes. El hechizo que abre Separaquio. Sekrit nota que abrieron la puerta. Yarodin lo hizo repentinamente, así que se preguntaba qué pasaba. Pero no esperaba esta situación. Se apresura diciendo que se muevan los chicos. Necesita darle tratamiento a él primero. Sekrit comienza a entender qué es lo que pasa. Le pregunta a Ronan si Yarodin canalizó su maná en su cuerpo, y este lo confirma. Él dijo que expandiría el camino del maná bloqueado en su cuerpo. Sekrit ahora entiende. Yarodin hizo algo tan temerario como eso. Piensa que una parte de la maldición dentro de Ronan fluyó a través del maná y se movió a Yarodin. Y eso es algo que nadie además de Ronan pueden manejar fácilmente. Una maldición de maldad extrema. A este paso, Yarodin morirá. Ronan procesa lo que Sekrit le acaba de decir, que su maldición podría matar al profesor Yarodin. Sekrit insiste en que es posible a menos que actúen rápido. Afortunadamente, la maldición todavía no viajó tan profundo, por lo que no es tarde para removerla. Le ordena a Ronan que la corte ahora. Yarodin agradece al profesor Sekrit por salvar su vida, y este responde que es bueno que Yarodin piense rápido. Si la maldición se hubiera enterrado más hondo, no habría sido capaz de detenerla. El mago le recuerda que se lo comentó hace poco, un estudiante poseído con la peor maldición que haya visto. Yarodin no pensaba que hablaba de ese niño. Ronan le pregunta si está bien, y este dice que lo está, y que acaba de pasar un infierno gracias a él. No puede creer que Ronan conviviera con una maldición así en su interior. Ahora puede ver que la vida no ha sido muy amable con él, pero de cualquier forma, Yarodin dice que cumplió su parte del trato. Le pide al profesor Sekrit que eche un vistazo al chico. Sekrit exclama sin saber cómo es posible. El cuerpo de Ronan irradia maná. Sekrit no puede creerlo. Dice que todavía es débil, pero no hay dudas al respecto. Los canales de maná dentro de Ronan se abrieron. Pregunta si hizo algo recientemente que pudiera ayudar a debilitar la maldición, como caer en un pozo lleno de ojos malditos o algo. Pero Ronan dice que no hizo nada como eso. Y aún así, por alguna razón, Sekrit confirma que la maldición que bloqueaba los canales de maná se debilitó. E incluso ahora emergió una clase de poder extraño que la mantiene alejada. Es casi como cuando las tormentas erosionan gradualmente a las rocas con el paso del tiempo. Advierte que la maldición todavía trata de sellar sus canales de nuevo, pero debido a este misterioso poder y a que Yarodin ensanchó el canal, ya no se cerrará tan fácil. Ronan pregunta si esto significa que ya puede usar maná en combate y espadas de aura, algo que en teoría sí puede. No obstante, dado que la maldición constantemente intenta tomar el control de sus canales de maná, puede que lleve un tiempo hasta que Ronan pueda usarlo libremente. Con la suficiente práctica sería posible eventualmente, si continúa trabajando en ello. Estima que serán unos 20 años. ¿Pero a qué se refiere con 20? No hay forma de que espere tanto. El profesor replica que esto es prácticamente un milagro, y Ronan debería saberlo. Insiste en que no tiene que hacer nada arriesgado o potencialmente peligroso para su vida, con tal de romper la maldición. Su única preocupación tiene que ser practicar. Yarodin interrumpe, y dice que hay una manera de romperla más rápido. Por supuesto, dependerá de cuánto Ronan lo intente, pero al menos debería ser capaz de reducir drásticamente esos 20 años. La forma es usar el método de entrenamiento de maná que Yarodin diseñó. Ronan debe escuchar atentamente. Ahora mismo, él solo puede utilizar una extremadamente pequeña cantidad de maná, y sus canales apenas han comenzado a abrirse, además de ser bastante más estrechos que los de los demás estudiantes.
pero Yarodin se muestra confiado. Si Ronan aprende este método y trabaja duro en la elasticidad de sus canales de maná, podrá incrementar su capacidad. Todo dependerá de sus habilidades individuales, pero probablemente será capaz de usar la misma cantidad de maná que la mayoría de las personas, dentro de 5 años más o menos. Yarodin hará correr su maná hasta rastrear sus canales. El profesor menciona que el trato no está siendo justo para él, pero ahora que la maldición fue temporalmente debilitada, es el único y mejor momento que tienen. Ronan le da las gracias, y Yarodin da inicio al procedimiento. Explica que su método difiere de otras técnicas en un aspecto importante. Es menester que sean extremadamente cuidadosos al controlar la velocidad y también la dirección del maná, conforme viaje a través de los canales en su cuerpo. La paciencia es absolutamente crucial, porque tienen que guiar el maná a lo largo del cuerpo muy cuidadosamente durante todo el proceso. Los canales del cuerpo de Ronan son severamente débiles, debido a que fueron comprimidos por mucho tiempo. La prioridad es usar el maná para reforzarlos. El maná de Yarodin rastrea el curso del recorrido de los canales. Todo lo que necesitan es moverse por cada uno con amabilidad y pausa, y entonces eventualmente, Ronan podrá tomar el control sobre su maná interior. El profesor siente curiosidad por saber si el muchacho entendió. Ronan dice que comprendió y puede ver exactamente de lo que hablaba. Quiere hacer un intento. Yarodin no puede creer que solo le enseñó el camino de su maná una vez, y él ya lo memorizó. Incluso controla el maná perfectamente. El profesor expide una risa. Tiene que reconocérselo a esa buena para nada de Naviros. La mujer seguro que sabe escoger a los mejores alumnos. Yarodin menciona que Ronan ya no tendrá que enfrentar esa maldición de nuevo. Indica que practique esto todos los días cada vez que tenga la oportunidad. Ronan exclama que vea lo que él ve. Su maná está cambiando, y él está resultando en una persona tan distinta de quien solía ser. En su vida pasada, ni siquiera pensó en la idea de usar maná. Para el tiempo actual, esto es un gran progreso. Ronan expresa su enorme agradecimiento al profesor. Ya puede ver por qué es tan demandante con el pago por sus servicios. Vuelve a llamar al profesor, y Yarodin habla con Ronan como puede. Le dice que solucionó su problema por él. Ahora es su turno de cumplir la promesa. Ronan asegura que así será, pero preferiría cerciorarse de que el profesor esté bien primero. Yarodin repone que lo que pase con él no importa, porque hay algo mucho más grande que él. Incluso si le cuesta su vida, absolutamente tiene que salvarla. Yarodin ruega que por favor, se lo entregue ahora mismo. Ronan tiene que darle el anillo. El profesor Yarodin insiste con el anillo. Ronan cree que el hombre está totalmente fuera de sí. Secret dice que el profesor se presionó demasiado, por lo que parece que ahora está temporalmente fuera de control. El mago puede adivinar que Yarodin quiere el anillo para su investigación, pero Secret no puede evitar lamentarse por él, preguntándose cuándo dejará de vivir en el pasado. Adeshan le dice a Ronan que se apresure. La enfermería más cercana está en el Hall Lexion. Sugiere que si corren llegarán en 5 minutos. El encantamiento de seguridad de la puerta se hizo más fuerte. Yarodin intenta decir algo. Estoy en camino. Solo espera. Dice que volverá hacia ella. Solo un poco más. Ronan le dice a Yarodin que esa no es la entrada. Necesitan romper el encantamiento de seguridad de la puerta. El profesor responde que necesita bajar esos pisos. De lo contrario, sus rosas comenzarán a marchitarse. Adeshan pregunta qué es este sitio, y Ronan se pregunta lo mismo. No tiene idea de qué hace Yarodin aquí abajo, pero sea lo que sea, no cree que estuviera pensado para que otros lo vean. Asume que esa mujer es la razón por la que Yarodin perdió los estribos con el anillo. Ronan le pide a Adeshan que cuide al profesor un minuto. Él buscará algo que los ayude. La sala entera está repleta de objetos sospechosos y extraños. Incluso hay trazos de experimentos llevados a cabo en monstruos vivos. Está claro que no son experimentos ordinarios, pero aún así Ronan no esperaba algo tan horroroso. Mirando al profesor, Ronan no evita preguntarse, ¿en qué demonios anda metido? Yarodin dice que ya casi está listo. Insiste en que solo espere un poco más. Sus palabras son para Sunia. Yarodin se siente afortunado. Fue capaz de preservar el cuerpo antes de que comenzara la descomposición. Una vez escuchó que los cuerpos son los recipientes del alma. Así que ese día, él creyó con firmeza que si mantenía el recipiente perfectamente intacto, podría regresar a su esposa Sunia a la vida. Desde entonces, todos le recuerdan constantemente que ningún hechizo de resurrección funcionó jamás. No tuvo importancia. Él nunca renunciaría a ella, y por eso sostuvo la práctica de su diario. Es el registro de su lucha por salvarla. Intento de resurrección número 54. Ni siquiera el corazón de un ogro obtenido en el mercado negro del norte tuvo efecto en ella. No está seguro de cuánto tiempo más pueda seguir ajustando su agenda de trabajo en la Torre Mágica. Intento de resurrección número 76.
La torre mágica lo despidió de su cargo debido a sus ausencias frecuentes al trabajo. Sin ingresos no puede continuar los experimentos. Necesita una forma de generar dinero. Con la ayuda del director Kreitier, quien le ofreció un puesto como maestro, Yarodin trasladó a Sunny al sótano de la torre mágica de Filion. A partir de hoy es un profesor de esa academia. Detesta la idea de enseñarle a un puñado de mocosos entrometidos, pero no tiene otra opción. Solo así generará los ingresos suficientes para ayudar a Sunia. Intento de resurrección número 81. Intento de resurrección número 96. Intento número 101. Número 115. Número 120. Y número 127. Intento de resurrección número 134. Todavía no hizo ningún progreso con estos experimentos. Ronan se preguntaba la razón detrás de la obsesión por el dinero del profesor. El joven siente que ahora puede entender, apreciando los ingredientes. Todos parecen realmente raros y difíciles de encontrar. Yarodin debió intentar todo lo que cruzó por su mente. Él hizo todo eso en nombre del amor. Ronan parece sorprendido. Recuerda personas así de su vida pasada. Aparecían de vez en cuando, personas dispuestas a dejarlo todo por causa y bien del amor. Y si el espadachín lo piensa mejor, podría decir que ya conoció a alguien así también en esta vida. El problema con estas personas es que las cosas nunca acaban bien para ellas, especialmente si alguien los aborda y toma ventaja de ellos durante su momento de debilidad. Las hojas mencionan un grupo de personajes sombríos. Ronan piensa que tal vez ellos fueron quienes enviaron al profesor esa nota extraña. Un pensamiento aparece en su mente, guiado por la posibilidad de que en realidad ellos sean... Yarodin llama a Ronan. Le pregunta qué está haciendo. Inquiere si el estudiante está revisando sus cosas, pero Ronan lo niega de inmediato. Solo buscaba algo que sirviera para aliviar la condición del profesor. Menciona que todavía no puede ni siquiera usar el maná correctamente, por lo que no hay mucho que pueda hacer incluso si encuentra algo. Una voz informa que establecieron el contacto con éxito acorde a lo planeado. Advierte que hubo duda en sus palabras, pero asegura que es cuestión de tiempo para que acepte la oferta, dado que tan desesperadamente desea la esencia de la sangre pura, que solo puede proveer el maestro. Esta figura encuentra gracioso y entretenido que el gran Yarodin se ponga de rodillas así por una mera mujer. Dice que la ingenuidad humana nunca para de asombrarle. Yarodin se disculpa con Ronan por hacerlo esperar. Dice que se les arregló para extraer del anillo el maná que necesitaba. El estudiante comenta que no percibe nada diferente en él, y le pregunta al profesor si está seguro de que ya terminó de usarlo. Yarodin responde que tal y como dijo antes, solo necesitaba una pequeña cantidad. Agrega que de todas formas el anillo contiene una cantidad tan vasta de maná que Ronan no podría notar una disminución tan sutil. El profesor dice que gracias al anillo, resolvió uno de los mayores problemas que venía teniendo con sus experimentos. Supone que tiene que darle las gracias a Ronan. El chico responde que no lo mencione, y es que sin el profesor probablemente habría tenido que recorrer todo el lugar, buscando a alguien que removiera la maldición por él. A Yarodin le importa hablar de lo que ambos estudiantes vieron en su laboratorio. Él está seguro de que los dos comprenden de qué se trata, y les pide que por favor guarden el secreto. Ronan rápidamente dice que no tiene que preocuparse, asegurando que no tiene intenciones de inmiscuirse en los asuntos de otros y complicar su propia vida. Yarodin le da las gracias, y se dirige a Deshan para informarle que harán una cita enfocada en trabajar y resolver su problema. No cree que el problema de ella sea tan serio o complicado como el de Ronan, pero aún así, el profesor definitivamente siente una energía siniestra proveniente de ella. A Deshan dice que será mejor que se prepare para la clase de Naviros, y Ronan le agradece por su compañía hoy. Ahora al fin puede echarle un mejor vistazo a la nota que tomó del laboratorio de Yarodin. Esto es... necesita saber si esos personajes siniestros están relacionados con la Orden, y si el profesor está colaborando con ellos de alguna manera. Porque si es el caso, Ronan solo tiene una opción. El contenido de la nota lo despista. No hay texto, solo una única mancha de sangre. Piensa que quizás se trata de un mensaje encriptado con magia, y en ese caso indagar sobre lo que dice podría ser complicado. Ronan cree que es mejor mostrárselo a Cell primero. Ronan no sabe cómo reaccionar. Una voz comenta que es una carta escrita con magia vampírica. Ofelia dice que sintió una técnica de demonio de sangre cerca, y pasó a investigar la fuente de esa energía, pero no esperaba ver a Ronan. Este recibe a Ofelia confundido. Ella repone que han pasado un tiempo sin verse. El club de aventura especial. Ofelia tomó por sorpresa a Ronan. No supo de ella luego de llevarse a Cita para realizar algunos experimentos sobre ella. Ofelia debió estar muy ocupada. Pregunta si su investigación va bien, a lo que ella responde que sí. Gracias a Ronan y Cita hizo grandes progresos. Ofelia cuenta que le enseñó algunas técnicas de demonio de sangre a Cita, como recompensa por ayudarla, y la criatura las aprendió de inmediato. Es mucho más talentosa de lo que pensó. Ofelia le dice a Ronan que solo espere, y que quedará fascinado cuando lo vea. A propósito, le pregunta al joven qué hace él con una carta de sangre.
Ronan supone que así se le dice a ese pedazo de papel. Carta de sangre. Es un tipo básico de técnica de demonio de sangre. Comprimen una gigantesca cantidad de información en una sola gota de sangre. Los vampiros las utilizan mucho para comunicarse en secreto. Ofelia indica que si inyecta un poco de maná sobre ellas, será capaz de leer el mensaje oculto. Si quieres la esencia de sangre pura, ven a vernos a esta ubicación. Bloodhook. Lo de la esencia de sangre pura llama la atención de Ronan, quien recuerda que el profesor Yarodin mencionó ese material en sus notas como el ingrediente que necesita para su próximo experimento. Quizás, después de todo, esos personajes siniestros no pertenecen a Nebula Glacier, o eso es lo que Ronan espera, aunque ahora se pregunta quién demonios es esta gente. Ofelia entiende que esta carta es de Bloodhook, entonces Ronan le pregunta si los conoce. Ella explica que es una banda nueva de vampiros jóvenes de menos de 200 años. Poe proclama que su meta es restaurar la llamada Edad de Oro perdida de los vampiros, y con eso van por ahí cometiendo toda clase de atrocidades. Ofelia dice que son un puñado de tontos ingenuos, sin embargo está sorprendida. La esencia de sangre pura es muy rara en el mundo de los vampiros, así que le gustaría saber cómo se las arreglaron para tener un poco en sus manos. Ofelia pide a Ronan que le diga quién recibió la nota originalmente. Le dice que quien haya sido, si decide aceptar la oferta, podría perder algo incluso más preciado que la vida. Ronan se aventura y dice que la verdad es que encontró la nota en el laboratorio del profesor Yarodin, y agrega que ya sospechaba que había algo muy extraño en todo el asunto. Ofelia pregunta si Ronan se refiere al profesor Yarodin Stoneson, el ex mago superior de la Torre Mágica de la Luna Llena. Ronan confiesa que no tenía idea de que Yarodin fuera tan famoso. Ofelia repone que así es. Sus habilidades mágicas son bien conocidas entre los vampiros. Muy poca gente en el continente entero alguna vez alcanzó su nivel de maestría. Ronan supone que si así son las cosas, entonces no debería correr un verdadero peligro. Sería cuestión de que Yarodin solo vaya, asesine a esos vampiros y tome lo que necesita. Ella dice que es cierto que alguien tan poderoso podría despachar fácilmente a un puñado de vampiros jóvenes, pero si Yarodin persigue la esencia de sangre pura, la historia es otra. La esencia de sangre pura es la cristalización del maná dentro de un vampiro, acumulado en su cuerpo como resultado de utilizar técnicas de demonio de sangre durante muchos años. Lo que vuelve a esta sustancia tan especial es que supone una altamente extrema concentración de vitalidad, y la eficiencia del ingrediente depende de quién lo utiliza, por supuesto. Ofelia sugiere que imaginen que alguien obtiene la esencia de un cierto vampiro, a no ser que el vampiro desbloquee el poder de la esencia con una técnica de demonio de sangre. La esencia no es nada más que una roca roja ordinaria. En otras palabras, sin la cooperación de los vampiros, es imposible hacer uso del poder total de la esencia. Ronan dice que entiende que en ese caso, Yarodin no tiene más alternativa que aceptar la oferta. Ofelia está de acuerdo. Si de entre todas las personas, este grupo abordó al profesor Yarodin, tiene la sensación de saber qué buscan de él. Solo hay una cosa que Bloodhook podría querer. Uno de los miembros del grupo señala que ahí está. Es el último candidato que mencionó el maestro, el mago superior Yarodin Stoneson. El vampiro pregunta si es realmente un mago tan poderoso, puesto que no siente que irradia de él ninguna energía particular. Su compañero dice que él tampoco percibe algo especial, pero cree que deben mantener la guardia. Comenta que quizás sea difícil de creer ahora, pero en sus mejores épocas, Yarodin peleó contra Naviros, la antigua maestra de la espada. El miembro da al mago la bienvenida y corrobora que su identidad sea la esperada. El invitado confirma sus suposiciones y pregunta por el maestro. El vampiro responde que lo está esperando dentro y solicita que antes de continuar, baje su capucha, alegando que por medida de seguridad, necesitan estar absolutamente seguros de que es él. Yarodin responde que el grupo presume mucho de ser los Bloodhook, tratando de parecer todos intimidantes, pero al final del día solo son un par de cobardes. Ahí lo tienen. El mago pregunta si ya están satisfechos. El vampiro agradece a Yarodin por su cooperación. Informa que procederá a guiar el camino, pero algo lo detiene. Se suponía que Yarodin era un mago. ¿Por qué tendría una espada? El suspiro de Yarodin interrumpe sus pensamientos. El mago dice en voz alta que ya se percató. El vampiro pregunta a qué se refiere con eso. Ronan sugiere que se apresuren. El infierno los está esperando. Unos días antes, Ofelia dice a Ronan que terminó la poción de transformación que le pidió, y explica que con eso, él podrá disfrazarse como el profesor Yarodin durante al menos 30 minutos. La joven entiende que quizás los efectos no sean muy duraderos, pero servirá para engañar a Bloodhook sin problemas. Ronan le da las gracias, en verdad lo aprecia. Ofelia cambia el tema y le pregunta a Ronan si está seguro de ir por su cuenta. Los vampiros podrán ser inmaduros e infantiles, pero siguen siendo vampiros con más de 100 años. Ella aclara que no intenta desmerecer las habilidades en solitario de Ronan, pero quizás sí debería acompañarle. El espadachín asegura que estará bien. Explica que no quiere poner a Ofelia en contra de su raza, ya que eso podría complicar su vida.
Garantiza que no tiene que preocuparse y que todo irá bien, aunque claro, no será así para ellos. El vampiro se niega a creer que esto sea posible, hasta que se percata de que ese no es el verdadero Yarodin. Ronan le dice que se calle, le hará una serie de preguntas y será mejor que conteste, porque de lo contrario, lo ensartará como un cerdo asado. Ronan comenta que al parecer el vampiro dijo la verdad, cuando aseguró que no habían trampas colocadas. El guardia resultó ser más honesto de lo esperado. De haberlo sabido, quizás incluso le perdonaba la vida, aunque él se lo buscó. Ronan siente que el templo provoca en él una sensación extraña. No está seguro de si son los patrones en las paredes, o la vibra en general, pero siente que ya estuvo en este lugar antes, aunque eso no importa, y es que ahora tiene que lidiar con un problema más grande. Hay un olor a sangre abrumador. Ronan se pregunta qué demonios sucede ahí dentro, confundido porque el olor penetra una puerta tan gruesa. El vampiro recibe a su invitado. Al fin llegó. Agradece a Yarodin Stoneson por viajar hasta allá, y se presenta como la cabeza de Bloodhook. Su nombre es Sway von Anstafel. Sway explica que debido a que Yarodin llegó más tarde de lo esperado, no pudieron contenerse en servirse unos pequeños aperitivos. Le ofrece al mago que se les una, si es que tampoco comió. Ronan se dice a sí mismo que mantenga la calma. Confirma que no siente ningún otro pulso en la habitación. Ya es tarde para salvar a esas personas. Él sabe que necesita enfocarse en su propósito original, así que dice a Sway que agradece su oferta, pero pasa de ella, pues no tiene estómago para este tipo de comida. Por otra parte, confiesa su sorpresa al ver otros vampiros, ya que creyó que se reunirían en privado para cerrar el trato. Sway lo alienta a que no se fije en ellos. Solo están ahí porque quisieron darle una bienvenida cálida. No reciben visitantes de su calibre seguido. Sway expresa que han pasado años desde la última vez que todo Bloodhook se reunió, y espera que eso le demuestre a Yarodin cuán en serio se toman este trato. Ronan concluye entonces que ellos son todos los miembros de Bloodhook. Le dice a Sway que no tiene importancia siempre que reciba la esencia de sangre pura. Pregunta por los términos del trato. Sway responde que es bastante simple. Confía en que el mago probablemente ya dedujo que quieren de él. Lo que Bloodhook desea es establecer un pacto de sangre con Yarodin. Él les dará su vida y se convertirá en su marioneta. El mago responde que imaginó que demandarían algo tan ridículo como eso, y les pregunta si en serio esperan que él acceda a convertirse en su esclavo voluntariamente. Sway aclara que no quieren convertirlo en esclavo. La esclavitud es tan solo una aproximación cruda a lo que ellos en verdad sugieren. En todo caso, Yarodin debería pensarlo como una manera de desprenderse de su frágil forma humana. Quiere hacerle ver que esta es una oportunidad para gozar de las mayores glorias y mayores honores, más de los que alguna vez soñó. Bloodhook desea que se respire una vida nueva dentro de la comunidad de vampiros, y para hacerlo, primero tienen que reemplazar a los viejos y cansados líderes, y a su pacifismo complaciente. Lo que Sway le está dando a Yarodin es la oportunidad de posicionarse en el frente de este momento histórico. El mago será un orgulloso y honorable soldado en su guerra para restaurar la gloria merecida de los vampiros. Le pregunta a Yarodin qué piensa al respecto, convencido de que no existe ser humano que no haya deseado tal grandioso honor. Su invitado pone en duda que la propuesta sea un honor, pero asegura saber algo. Todos ellos están delirando. Sway dice entre risas que lo entiende. Yarodin todavía es humano. Es natural que le sea difícil de mencionar completamente la grandeza de esta oportunidad. Solo le pide que recuerde una cosa: si él quiere la esencia de sangre pura, este pacto es la única manera de obtenerla, y prevé que no tendrá otra oportunidad como esta. Sway le asegura que si se rehúsa su oferta, no encontrará la esencia en ninguna otra parte, recordándole que es extremadamente rara de obtener incluso para ellos. El mago dice que viendo cómo Sway presume, puede adivinar que no lo dejarán marcharse, incluso si les dice que no. Sway reconoce que Yarodin seguro que es rápido, y que no esperaba menos de un mago superior. Confirma que el hombre está en lo correcto. Sway tiene la esperanza de que esto tal vez lo ayude a decidir. Le advierte que ni siquiera intente luchar contra ellos. Cree que Yarodin ya se dio cuenta de que el flujo de maná en la habitación es muy inusual. El vampiro explica que los objetos colocados son de alta calidad. Por muy poderoso que sea, sigue siendo humano. E incluso Yarodin no es el único que puede conjurar hechizos aquí. Si él intenta luchar contra los hechizos protectores, su núcleo se romperá rápidamente y nunca podrá usar maná de nuevo. Pese a esto, Sway lo invita a que mire el lado positivo. El mago seguro que no querría que su amada esposa termine como todos ellos, tan solo un sabroso cadáver más en la pila, para que ellos puedan drenar su sangre. Seguro que Yarodin no lo querría, ¿verdad? Sway repite entonces que dé un paso adelante y acepta el trato. Aclara que terminará en poco tiempo. El invitado los insulta y reconoce que ellos en serio pensaron en todo, pero desafortunadamente él también lo hizo. Ronan agradece que se le ocurriera acudir al encuentro en nombre del profesor Yarodin. Sway observa que no es Yarodin y pregunta quién es.
Le extraña que un humano consiguiera colarse ahí dentro. Ronan pregunta si eso siquiera importa. ¿En qué cambiaría las cosas si Swain supiera? Le dice al Vermin que solo cierre la boca y se prepare para morir. Anuncia que todos serán exterminados. Swain le exige que explique quién demonios es. ¿Quién se atreve a desafiar el poder de los vampiros? Zoe advierte que no se saldrá con la suya. Le dice que se joda y se quede ahí por un momento. Se asegurará de encargarse especialmente de él hasta el final. A los subordinados les parece imposible. Aun si el humano atrapase a su jefe con la guardia baja, no pensaban que pudiera caer tan fácil. No es un humano ordinario. Todo Bloodhook se prepara para la batalla. Ronan escuchó que los mosquitos usaban sangre como arma. Tal parece que era verdad. Ronan se pregunta qué son esos charcos de sangre. Los vampiros avisan que sus pies están atados. Lo atacarán todos a la vez. Ronan reconoce que estos mosquitos son rápidos. Le parece desagradable ver cómo hacen crecer de nuevo las partes de su cuerpo. Esa fue al menos una habilidad mágica de nivel intermedio. Tras esta habilidad, Ronan concluye que este es el poder de pelea de Bloodhook. Siendo ese el caso, no tendrá ningún problema. El último de los vampiros en pie no termina de creer lo que está viendo. Se pregunta cómo es posible que en esta zona de absorción, donde los humanos no pueden usar maná, y en un estado donde sus piernas están atrapadas, todavía sea capaz de moverse así. Se pregunta si realmente ese tipo es humano. Ronan le pregunta qué hace ahí parado en lugar de venir hacia él. Él es el único que queda. Sus esfuerzos fueron dignos. Por eso estaba fingiendo haber sido atrapado, pero lo lamenta. Su espada es un poco especial. El vampiro está paralizado por el miedo, aunque es consciente de que tiene que correr. Ronan desprecia al vampiro por haber decidido huir, dejando a su amigo atrás. Ahora bien, ya que se deshizo de todos los demás, pueden terminar su conversación pendiente. Hasta aquí la quinta parte de este manhwa, y por fin lo que tanto estuvieron esperando, la siguiente parte del Lector Omnisciente. También espero noticias sobre la fecha de publicación de su anime. He visto además un tráiler de su live action. Sin duda el manhwa está siendo un éxito en Corea. Díganme qué les parece en los comentarios. Los espero en una próxima parte de un manhwa narrado más.